con los ejercicios que habíamos estado realizando. Bueno, los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy están basados en el entendido de que vamos a tratar movimiento con aceleración constante en una dimensión, ya sea en el eje X o en el eje Y. La clase de ayer habíamos comentado que para ese tipo de movimiento, el que ustedes conocen como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se caracteriza porque la aceleración es constante y por lo tanto las ecuaciones que describen este movimiento son las que se muestran aquí, que escribimos el día de ayer. Bueno, aquí adelantándome también les pongo las ecuaciones que pueden ser útiles a la hora de resolver ejercicios. Las primeras dos ecuaciones que están aquí listadas y que aparecen numeradas como 2, 12 y 2, 12, 2, 12A y 2, 12B, son las que tenemos arriba. La otra ecuación, la 2, 12C, es una ecuación que ustedes pueden obtener al eh, despejar de esta ecuación la variable tiempo, sustituirla en la ecuación de la izquierda, hacer un poco de álgebra y llegan a esta ecuación. Bueno, resulta entonces que con estas cuatro ecuaciones, pues vamos a estar eh, pudiendo resolver ejercicios. Bueno, el primer ejercicio que vamos a atender es el siguiente. Nos dice, un conductor distraído viaja a 18 metros por segundo cuando se da cuenta que adelante hay una luz roja. Su automóvil es capaz de desacelerar a razón de 3.65 metros por segundo cuadrado y si le toma ni siquiera un segundo, 0.2 segundos aplicar los frenos y está a 20 metros de la intersección cuando ve la luz, ¿será capaz de detenerse a tiempo? ¿Cómo analizarían ustedes esta problemática? El enunciado es totalmente claro, los datos que ahí les aparecen, entendemos todos a qué se refieren, y si es así, bueno, lo consecuente sería pues proponer al menos una forma tal vez de poder atacar el problema. Pues podemos en un primer momento eh, resolverla o encontrar la distancia que recorre en ese tiempo, ¿no, profe? ¿Y qué podrías saber con ese cálculo? Pues la distancia que tarda cuando aplica los frenos. ¿Y qué más? O sea, tú estás proponiendo una idea, pero, o sea, ¿cuál es el objetivo de encontrar esas distancias? Ahora sí que lo que tendríamos que encontrar sería su posición final. Ajá, muy bien. Y conociendo la posición final, Podríamos saber si alcanzó a frenar o se impactó. ok, si alcanzó a frenar o no. Muy bien, entonces esa cantidad que estamos buscando como posición final está condicionada, ¿no? A esos 20 metros que nos menciona el problema. Muy bien. Ahora, ya está, entonces muy bien, ahí está un objetivo claro. Tenemos que determinar la posición final de del vehículo de este conductor y con base en ello, pues podremos responder la pregunta si se detuvo o no a tiempo.
Sigue la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos esa posición? Podría ser tomando lo que es su velocidad, la que es de 18 metros sobre segundo, y también utilizar lo que es la distancia que hay entre el vehículo y la intersección, pues. ¿De qué manera? Ok, tomamos esos datos, pero ¿cómo los trabajamos? A ver, voy a ponerles las ecuaciones, tal vez eso les ayude también a analizar con mayor Profe, profundidad. perdone que lo interrumpa, no se le escucha. ¿Alguien más tiene problema con el audio? Porque, bueno, aquí no me marca ningún inconveniente en el equipo. Solo se Sí se escucha escucha, como el pero eco. muy bajo, muy bajo. Oh, profe. Bueno, entonces, ¿cuál sería la forma de trabajar aquí? O sea, con esos datos que tenemos, Podría ser con la 2CB. la 12B. Ok, con la ecuación de la posición. A ver, ¿qué datos estarías asignándoles, o qué valores, mejor dicho, le estarías asignando a las cantidades que ahí aparecen en esa ecuación? Um, bueno, la velocidad inicial tenemos que es 18 metros sobre segundo, ¿no? La posición es 20 metros, pues, o sea, lo que está antes de la intersección. Su Ajá. posición inicial sería 0, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque, bueno, aquí nos dan, podemos tomarlo como 0 si lo tomamos justo cuando, ¿qué ocurre? Es que, a ver, quiero que noten algo con cuidado aquí en el enunciado del problema. Están ocurriendo dos cosas con las que hay que tener cuidado. O sea, analicemos bien el enunciado y veamos si alguien puede ser capaz de identificar cuáles son los dos eventos que están ocurriendo. A ver, tenemos un conductor que inicialmente viaja con una velocidad de 18 metros por segundo. Se da cuenta que hay un semáforo con la luz roja. Y nos dicen que le toma 0.2 segundos en aplicar los frenos. Y está a 20 metros de la intersección cuando ve la luz. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es la historia que nos trata de explicar este enunciado? Tenemos el eje X. Mencionaban una posición 0, pero esta posición 0, que siempre podemos elegirla como posición inicial, de eso no hay problema. Y además tenemos, digamos, el semáforo, aquí marcando la luz roja. Según esto, el conductor se da cuenta de la luz roja cuando se encuentra a 20 metros de la intersección.
Entonces, suponiendo que el semáforo está justo en la intersección, la posición de esta intersección, o del semáforo en todo caso, es de 20 metros. 20 metros medidos a partir del cero que nosotros escojamos. Pero, ¿cuáles son los dos eventos que pueden ustedes identificar aquí? Uno sería la desaceleración. El proceso de frenado, muy bien. ¿Y qué pasa con ese evento? ¿Hay algún otro anterior? ¿O es el único evento? Es decir, cuando me refiero al único evento, quiere decir que si justo cuando estamos en esta posición de 0 metros, el conductor aplica los frenos. Podría ser que antes venía más acelerado, pues, o sea, ya ese momento del punto cero ya aplicó un poco del frenado. Es justamente esa situación con la que hay que tener cuidado. A ver, cuando el vehículo pasa en esta posición, que la llamamos cero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una distancia de 20 metros entre el conductor y la intersección propiamente. Cuando está ahí, su velocidad es de 18 metros sobre segundos, pero va Ajá. disminuyendo cuando aplica el freno. ¿Y eso cuando ocurre? ¿Ocurre aquí? ¿Justamente aquí? ¿También? No, después de los 0.2 segundos. Muy bien. Un poquito más adelante. Exactamente. Esos son los dos eventos. El primer evento, digamos, es cuando se da cuenta de que sale la luz roja. Entonces, justo en esta posición, justo aquí, su velocidad es de 18 metros por segundo. Justo en esa posición. Pero le toma 0.2 segundos en aplicar los frenos. En ese lapso de tiempo avanzó, ¿no? El automóvil. Digamos que en esta posición, que no sabemos exactamente cuánto vale, pero podemos asumir que va a estar presente. En esta posición, llamémosla X1, aquí aplica los frenos. En este punto, la aceleración aparece. Como vector, ¿qué dirección tiene la aceleración aquí? Cuando aplica los frenos. ¿Negativa? Bueno, Bien. va a ser. Sí, exactamente. Tiene que ir en la dirección opuesta, ¿no? O sea, como vector, la aceleración tiene que tener una dirección negativa para que vaya disminuyendo la velocidad. Entonces aquí, vectorialmente, nuestra aceleración debe de ser menos 3.65 metros por segundo al cuadrado. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué velocidad llevaría justo en la posición X1? Pues esa tendríamos que buscarla, ¿no? A ver, hay que ver el enunciado del problema, o hay que repasar lo que nos están planteando en el enunciado. A ver, ¿qué velocidad llevaría justo cuando aplica los frenos? Lleva 18 18 metros metros por segundo. Exactamente, lleva la misma velocidad 18 metros. exacto, que llevaba cuando se dio cuenta del semáforo rojo. Entonces, aquí también, en esta misma posición, bueno, perdón, en la posición X1, sigue teniendo la misma velocidad. Lo único que pasó aquí es que demoró en aplicar los frenos. Pero seguía moviéndose en ambas posiciones a 18 metros por segundo. Bien, entonces,
Con base en esta información, podemos nosotros calcular la posición que nos comentaban al inicio. Si logramos calcular la posición con estos datos que nos están proporcionando y lo comparamos con la posición ideal, que sería menor a 20 metros, podemos concluir, se tuvo el tiempo suficiente para detenerse antes de la intersección. Si esa posición que encontráramos fuese mayor a 20 metros, pues sabríamos que no tuvo tiempo, tardó en reaccionar y en aplicar los frenos. Muy bien. Entonces, ¿qué datos necesitamos calcular o ya tenemos o qué procedimiento podemos realizar a continuación con la información ya aquí puesta en este diagrama? Es encontrar la distancia que hay entre el punto 1, el punto inicial, Ajá. hasta el punto que cambia de velocidad o aplica los frenos. Ok, podemos encontrar esa posición, ¿no? Para saber cuánto avanzó antes de aplicar los frenos. Muy bien. Entonces, el primer paso será, primero determinaremos la posición. Aquí mucho cuidado. Recordemos que estas ecuaciones nos dan las posiciones. Por ejemplo, aquí, esta X es posición. X0, posición inicial. Entonces vamos a determinar la posición que llamamos X1, en la cual el conductor aplica los frenos. Bien, ¿cómo determinamos esa posición? A ver, les muestro las ecuaciones. ¿Cuál de las ecuaciones que están ahí presentes podríamos ocupar? ¿Podría ser la primera, profe? En la primera. Esta ecuación nos ayudará a encontrar la posición X1. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser así? Analicen la información, contrasten la información que tenemos con los valores que pide la ecuación. Sería la segunda, ¿no, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué Porque podría ser la segunda? tenemos todos los datos ya. Ok, la X0 que aparece en la ecuación la podemos tomar como el 0 de nuestro gráfico. Muy bien. La X que aquí aparece es la X1 que estamos buscando. ¿Cuánto vale la aceleración? Menos 3.65. Menos 3.65. Para X1, para determinar X1. A ver, cuidado, cuidado. Ahí sería 0, ¿Por qué? porque es la posición inicial. Bueno, esa sería la velocidad inicial y la aceleración no sería como que... A ver, estamos queriendo calcular X1. Y estoy de acuerdo que es la ecuación 2. La 2CB. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto vale la aceleración que tendríamos que utilizar en esta ecuación? Nótese que esta ecuación nos está permitiendo analizar esta sección del desplazamiento. Entonces sería 0, ¿no? Porque en ese momento aún no ha desacelerado. Exactamente. Ahí justo en este lapso de tiempo fue cuando demoró en aplicar los frenos. Los frenos los comienza a aplicar justo a partir de X1 en adelante. Pero antes no. Por lo tanto, la aceleración para lo que queremos calcular vale 0. ¿Sí es claro para todos? ¿Podría repetírmelo, profe? Sí. Estamos diciendo que al analizar esta sección, vean, aquí es cuando se da cuenta de la luz roja y en X1 es cuando ya aplica los frenos. Pero en este lapso de tiempo
no ha aplicado ningún freno, evidentemente. Ujú. Entonces no hay aceleración ni desaceleración. Entonces la A en la ecuación vale 0. Es decir, el vehículo se estaba moviendo con velocidad constante entre x0 y x1. ¿Ok? Ok, sí, muchas gracias. ¿Vale? Entonces aquí diríamos, tomando en cuenta que de x igual a 0 metros a x1, el vehículo se movía con velocidad constante. Entonces eso significa aceleración 0. Bien, entonces la ecuación nos dicta lo siguiente. La x1 que estamos buscando va a ser igual a la velocidad inicial con la que el vehículo se estaba moviendo por el tiempo de reacción que le tomó pues, responder y aplicar los frenos. La velocidad inicial era de 18 metros por segundo. El tiempo de reacción fue de 0.2 segundos. Entonces, ¿en qué punto, en qué posición se encontraba cuando ya aplicó los frenos? A los 3.6 metros. 3.6 metros, ¿ok? ¿Todos de acuerdo con el resultado? ¿O hay alguien que encontró algún valor distinto? Sí, es el mismo resultado, ¿Sí? profe. Vale. Sí. Muy bien. Bueno, piensen eso en la vida real. Antes de avanzar, pensemos eso en la vida real. Cuando, vean, 18 metros por segundo. Le tardó solamente 0.2 segundos en aplicar los frenos. O sea, no es un segundo completo. Y vean cuánto avanzó. 3.6 metros. Ahora pensemos esto en la vida real. Fíjense una velocidad de mayor a esta y un tiempo de reacción, pongámoslo igual, 0.2 segundos. O incluso hasta menos. Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado justo cuando uno se mueve a altas velocidades, porque aun y cuando pensemos que reaccionamos casi de manera inmediata, dependiendo de la velocidad, pues podríamos no tener tiempo suficiente para detenernos. Bueno, regresando al problema entonces, estamos ya en que justo x1 vale 3.6 metros y es cuando ya la aceleración entra en juego. ¿Cómo encontramos ahora la posición final para la cual se detuvo? Entonces, según lo que tenemos, ya estamos en este punto, en x1. Ahora hay que analizar a partir de esta posición en adelante. ¿Cuál de las ecuaciones que tenemos ahí en la pantalla podríamos ocupar para conocer en qué posición se detuvo el vehículo?
La segunda otra vez. La segunda, a ver, ¿qué datos tenemos ahí o qué valores podemos conocer para aplicar la ecuación 2? Pues en este caso, en vez de utilizar x0, utilizaremos Ajá. x1 Muy bien, x1 de 3.6 metros. ¿Qué más? para pues encontrar x2. Y Ajá, ahora sí ya tenemos la aceleración que sería menos 3.65 metros sobre segundo. correcto. ¿Qué velocidad utilizaríamos ahí para esa parte? Pues en ese punto, en punto 1, su velocidad seguía siendo 18 metros sobre segundo. Así es. Muy bien. Pero nos está haciendo falta un dato, ¿no? O sea, si quisiéramos ocupar esa ecuación, nos está haciendo falta un dato. El tiempo. Exactamente. El tiempo que le toma a este vehículo detenerse. Entonces podemos ocupar primero la ecuación 1 para determinar el tiempo. Muy bien, podemos ocupar la ecuación 1. ¿Qué imponemos en la ecuación 1 para encontrar el tiempo? La velocidad y la aceleración. ¿Qué datos utilizamos en cada caso? Pues sería 18 metros sobre segundo en velocidad. Inicial, ajá. Ajá, y en la aceleración sería menos 3.65 metros sobre segundo. Ok. Mm, Nos estará haciendo falta un dato, ¿no? sí, una velocidad. Ok. Entonces, pero aquí hay que actuar, ser cuidadoso o analizar con cuidado esta parte. ¿Qué velocidad final es la que quisiéramos asignarle o debería tener este vehículo? 0. Tiene que detenerse exactamente. Por lo tanto, su velocidad final tiene que ser 0. Entonces, no es un dato que propiamente el enunciado nos lo esté dando, pero estamos buscando justo el momento en el cual este objeto se detiene. Eso quiere decir que su velocidad debe de ser 0. Entonces, bueno, una opción es la que comentan justamente. Ocupar la ecuación 2 para encontrar la posición en la cual este objeto logró detenerse. Como no tenemos el tiempo aquí explícitamente, ni siquiera nos lo han dado como parte del enunciado, podemos determinarlo. ¿Cómo? Mediante la ecuación que tenemos arriba, imponiendo la condición de que la velocidad final del vehículo sea 0. Bueno, como ven, ahí necesitamos hacer el procedimiento en 2 pasos. Primero, calcular el tiempo, después, ya que lo tenemos, sustituirlo en la ecuación que tenemos aquí como ecuación 2. Pero ese procedimiento algebraico ya se hizo en la ecuación C. Vean, en la ecuación C ya no aparece el tiempo. Entonces, podríamos nosotros ahorrarnos estos 2 pasos y utilizar directamente la ecuación C, porque ya no aparece el tiempo. Es más, ni siquiera lo necesitamos. Podemos entonces imponer en la ecuación C directamente que la velocidad va a ser 0. La velocidad inicial, los 18 metros por segundo. La aceleración también que nos da el problema. Y justamente la posición inicial aquí, la que encontramos como 3.6 metros. Y la posición x2, la que estamos buscando. ¿Queda claro entonces el procedimiento que se puede realizar para esta segunda parte? Sí, ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden operar de las dos formas. Encontrar explícitamente el tiempo y después sustituirlo en la ecuación. O, digamos, utilizar una ruta, digamos, un poco más directa. Ese sería entonces ocupar la ecuación 3 directamente. Ya tenemos también la información para esa ecuación. Entonces, bueno, vamos a aplicar
la ecuación 3. Digamos lo siguiente, como no conocemos el tiempo que le toma al automóvil detenerse una vez que el conductor aplicó los frenos, podemos hacer uso de la ecuación siguiente. Bien, la ecuación que queremos ocupar nos dice la velocidad final en el eje X al cuadrado es igual a la velocidad inicial de nuestro objeto en movimiento más 2 veces el valor de la aceleración por el cambio de posición. X, que vamos a llamarlo X2 menos X1. Bien, entonces aquí podemos argumentar también. No conocemos el tiempo que le toma el auto detenerse. Eso quiere decir que su velocidad final tiene que ser de 0 metros por segundo. Pues esto ya en la ecuación se traduce en que este término se puede quitar. Este elemento es 0. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Cuál es la expresión para la posición 2 que estamos buscando? ¿Cuál sería la ecuación para trabajar? Sería velocidad inicial al cuadrado Velocidad inicial al cuadrado, ajá. menos x1. Velocidad inicial al cuadrado, ok. Menos x1 Ajá, sobre 2a. sobre 2a. ¿Así? Sí. Ok, a ver. Yo aquí tengo un problema con esta ecuación. Noten aquí en el numerador. Le estás restando una posición, algo que medimos en metros, por ejemplo, a una velocidad. De hecho, una velocidad al cuadrado. Esa operación se puede realizar de acuerdo incluso al análisis dimensional. No, profe. Creo que no. No se podría. O sea, esa operación así escrita no es posible hacerla. Porque estamos mezclando unidades de medida o magnitudes físicas. Entonces, si aplicamos el PhD aquí, vamos a ver que esta cantidad, esta operación, no se puede realizar. Entonces, hay que revisar con cuidado el álgebra del despeje. Podría ser velocidad inicial al cuadrado Ajá. más 2 veces la aceleración sobre menos x1. A ver, otra vez, la velocidad inicial al cuadrado. Ajá. Ok. Más 2 veces la aceleración 2 veces la aceleración. sobre... Entre ajá, entre... x1. Mismo problema. Porque nota que en el numerador estaría sumando una velocidad al cuadrado con una aceleración. Entonces este despeje tampoco es correcto, porque dimensionalmente no se puede hacer. Ya vi cuál es el error. Se pasa, o sea, se dejaría arriba lo que es solo la velocidad inicial. Ajá. Y se divide sobre 2 veces aceleración por x1. Por x1. Ok, a ver. Dices
algo como esto que está aquí, pero por x1. Lo que sea, como está aquí, por ejemplo, el 2A y junto el paréntesis con el X1, ¿no? Con el x1, así. Ajá. A ver, dimensionalmente, vamos a analizar esto. Esta operación, lo que está aquí a la derecha, ¿qué dimensiones debería tener? Toda esta operación. Debería tener unidades de longitud, ¿no? Porque estamos Ajá, igualando a una posición. Entonces, hagamos análisis dimensional. La de arriba tiene velocidad, o sea, LT a la menos 1, pero elevada al cuadrado. La de abajo, el 2 es adimensional, no lo contamos. La A que aparece aquí tiene dimensiones de longitud por tiempo a la menos 2. Y la x1 que ponemos aquí al lado multiplicando, pues tiene dimensiones de L. Entonces operamos, vean, queda L al cuadrado, se elimina con estas dos L, ¿no? Entonces la L del numerador se ha eliminado con las L del denominador. ¿Qué pasa con la dimensión del tiempo? Queda menos 2 y aquí abajo menos 2. ¿Y eso cuánto da? Cero, ¿no? O ¿Cero? uno, No, pues. 0 no. Uno. 1. Ok, 1. da 1. Conclusión. ¿Qué estaremos diciendo que es x2? Sería dimensional, ¿no? Exactamente, cosa que no puede ser. Porque x2 tiene que ser una posición. Entonces, este despeje también es incorrecto. ¿Cuál sería el despeje correcto? Sí, sería como usted lo había puesto antes, que sería todo toda la división multiplicada por el X1, ¿no? Por el x1 así. ¿Será? Sí, no. A ver, aplique análisis dimensional. Analicen las dimensiones de esta expresión. Y debería, si esto que está aquí es correcto, debería darnos dimensiones de longitud. Así es como se aplica el análisis dimensional en la práctica. Cuando ustedes llegan a una expresión y no están seguros si lo que están escribiendo es correcto, analícenlo dimensionalmente. De esa manera, como vimos aquí, podemos ir descartando despejes que no son correctos. Bueno, el despeje correcto debería ser algo de esta manera. Menos b0 al cuadrado entre 2 veces a. Y a esta cuenta le sumamos x1. Vean, aquí es un 0. Siguiente paso para despejar a x2 es mandar ese término al otro lado de la igualdad, pero con signo contrario, ¿no? Negativo. Ya que está de este lado, este 2a pasa dividiendo. Y ya que está dividiendo, este menos x1 pasa sumando. Ese sería entonces el despeje correcto. Pueden analizarlo dimensionalmente y verán que este término tiene dimensiones de longitud. Más otra dimensión de longitud, esa operación sí se puede hacer. Dimensionalmente sí es correcta. Bueno, entonces aquí tuvimos un repaso de análisis dimensional sin querer. Bueno,
Listo, ya tenemos los valores, ya tenemos la ecuación que vamos a ocupar. Ahora sí, sustituyamos los valores que nos está proporcionando el problema. La velocidad inicial es de 18 metros por segundo. Aquí nos piden que esté elevada al cuadrado. Multiplicando a 2 veces, ¿cuánto vale la aceleración? Según el enunciado. ¿Sería menos 3.65 metros sobre segundo cuadrado? Exactamente. ¿Por qué el signo menos? Porque su velocidad está yendo hacia el eje positivo de las X y la aceleración es lo contrario. Exactamente. Porque justamente eso es lo que hacen los frenos. Aplicar una aceleración que apunta en la dirección opuesta. Si dejáramos el signo positivo en la aceleración, estaríamos indicándole a la ecuación que los frenos están acelerando al vehículo. Cosa que pues, evidentemente no es cierta. Por esa razón, el signo negativo. Listo, entonces ya tenemos esta ecuación. Ya con los datos proporcionados por el problema. Y a esto hay que sumarle entonces ahora los 3.6 metros que ya teníamos calculados previamente. ¿Cuánto da el resultado de toda esta operación? Me dio 47.98. 47.98. Recordemos aquí algo muy importante, es una clase de física y por lo tanto tenemos que poner siempre las unidades, ¿no? Metros entonces. Listo. Conclusión, según lo que estamos encontrando aquí. Sí se estrelló, creo. Sí, Bueno. no frenó a tiempo. Digamos que no le lo que no sabemos si se estrelló, pero sí podemos asegurar que de los 20 metros, que es donde estaba el cruce, pues no se detuvo antes. Entonces siguió avanzando. O sea, con esta información y con este tiempo de reacción, se detuvo a los 47.98 metros, es decir, 48 metros por delante del punto en el que se dio cuenta del semáforo en color rojo. ¿Preguntas, comentarios sobre el análisis de este problema? Ninguna de mi parte. Ok, entonces, bueno. Por ahora no, profe. Okay. Entonces, como conclusión de este ejercicio, podemos poner que no alcanzó a detenerse, ¿no? Observando el resultado de la posición final de este vehículo. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Es similar a este en el sentido de que hay que, digamos, quebrarnos un poco la cabeza para analizarlo correctamente. Bueno, tenemos este caso. Nos dicen que un fugitivo trata de alcanzar un tren de carga
que viaja con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Justo cuando un vagón vacío pasa frente a él, el fugitivo parte del reposo y acelera con una aceleración de 1.2 metros por segundo cuadrado, hasta que alcanza su rapidez máxima, que tiene un valor de 6 metros por segundo. Lo primero que nos preguntan es, ¿cuánto tiempo le tomará alcanzar al vagón vacío? Y después, ¿cuál es la distancia recorrida por él para alcanzar el vagón? A ver, ¿cómo analizamos este problema? ¿Qué información nos está dando? ¿Cuál es la imagen mental que ustedes se pueden realizar para entender lo que está aquí contándonos? Bueno, la primera acción que podemos ver es que el tren ya lleva una velocidad constante, una rapidez, pues. Muy bien. La segunda es que el, el fugitivo estaba en reposo, o sea, estaba en cero. Muy bien. Y que cuando pasó el vagón vacío, que sería la posición X1, él estaba en 0 metros. Ajá. Y eh, aceleró a su primera aceleración, por así decirlo, es de 1.2 y lo que creo que tenemos que encontrar igual es el tiempo, ¿no? Que pasa de 1.2 a 6 metros sobre segundo, ¿no? De 1.2 a ¿cuánto, perdón? A 6. Aguas, porque, cuidado, la A, que es una aceleración, es de 1.2 metros por segundo cuadrado. Entonces no se puede transformar a una velocidad. Son magnitudes físicas distintas. Entonces, cuidado ahí. No es que el 1.2 se convierta a 6, porque el 1.2 nos habla de aceleración y los 6 metros por segundo, pues de una velocidad. Ok, pero bueno, vamos a retomar ideas de que... Profe, ¿sí? o sea que fue ahora es que el 1.2 metros sobre segundo al cuadrado es una constante para poder llegar a los 6 metros sobre segundo. Exacto. O sea, piensen eso como el fugitivo estaba en reposo, estaba quieto. Cuando ve pasar al tren o el vagón en el que se interesa subir, comenzó a correr. De tal manera que con una aceleración de 1.2 metros por segundo, alcanzó una velocidad de 6 metros por segundo. Sí queda claro lo que está sucediendo entonces aquí. ¿Cómo se relaciona el 1.2 con el valor de 6? Sí, ya me quedó claro. Sí, ok, bueno. Entonces, vamos a retomar lo que nos comentaron aquí con las ideas. A ver, vamos a entonces elegir un punto de referencia. A ver, hay varias situaciones que hay que tomar aquí en cuenta. Incluso valdría tal vez la pena separar esto en dos partes. En la primera, tenemos que en la posición que vamos a llamar X0 metros, tenemos a la par tanto al tren como al fugitivo. ¿Estamos todos de acuerdo que eso también nos lo cuenta el enunciado?
Justo cuando el vagón vacío pasa frente a él, comienza entonces a moverse. Entonces, inicialmente estos dos objetos, tanto el vagón o el tren como el fugitivo, estaban en la posición x0 igual a 0 metros. Como mencionan también, el tren ya se está moviendo, ya lleva por sí solo una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Entonces, bueno, aquí podemos considerar que, aunque las posiciones son iguales, el vagón ya lleva una velocidad inicial. Este elemento ya se está moviendo. El fugitivo aún no, arranca desde el reposo. La siguiente escena, bueno, comienza desde el reposo y el fugitivo comienza a acelerar. Comienza a perseguir al tren. Y entonces el fugitivo arranca con una aceleración de 1.2 metros por segundo. ¿Con qué signo debería asignarle a esta aceleración? ¿Cuál sería la dirección de esta aceleración? Positiva. Positiva. ¿Por qué? ¿Cómo podemos asegurar que así debe de ser? ¿Por qué no se va Porque deteniendo? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué no se va deteniendo? Porque no se va deteniendo. ¿Qué es lo que intenta hacer entonces el fugitivo? Avanzar. Aumentar Mover, su velocidad. exactamente, aumentar la velocidad, avanzar hacia la derecha. Por lo tanto, su vector de aceleración también tiene que apuntar hacia la derecha. Es justamente esto lo que le va a estar dando mayor velocidad cada vez. Muy bien, entonces esta aceleración apunta hacia la derecha, así como el movimiento tanto del tren como el del fugitivo. Listo. Esa sería la escena A. La escena B consistiría en lo siguiente. Nótese que lo que nos dicen, hasta alcanzar una rapidez máxima de 6 metros por segundo. ¿Eso qué querrá decir? A ver, ¿cómo traducimos esto a estas figuras, a este análisis? Que esa es la velocidad final del fugitivo. Ok. ¿Y qué va a pasar después con esa velocidad? Va a ser constante, ¿no? Va a ser Ajá. constante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero ya ligándolo con lo del tren y lo demás. A ver. Ya sabemos que, ok, ya se mueve con una cierta velocidad de 6 metros por segundo. Ya prácticamente iría más adelante del tren, bueno, o alcanzaría el tren. O Que su alcanzaría el... velocidad es Ajá. mayor a la del tren, ¿no? Mala del tren, ajá. Ok, con esa velocidad ya es mayor a la del tren o la del vagón. Y entonces estaríamos como en condiciones de pensar que sí lo va a alcanzar, ¿no? Porque se está moviendo más con mayor velocidad que con la que se mueve el vagón. Muy bien, entonces en la escena B, vean, la persona esta ya está en una posición más avanzada, ¿no? Ya no está en la posición 0, sino que ya recorrió una cierta distancia en la cual logró esa velocidad. Es decir, por ejemplo, aquí hay una posición, vamos a llamarla X1, en la cual, ¿cuál es la velocidad de la persona ya en esa posición? Su velocidad es de 6 metros sobre segundo. Exactamente, ya su velocidad es de 6 metros por segundo. A partir de este punto X1, ¿sigue acelerando? No, ya su velocidad es constante. Exactamente, ya no acelera, su velocidad es constante. Entonces, a partir de este momento, se mueve con esta velocidad constante. Y el tren, por su parte, sigue avanzando con la velocidad con lo que lo vimos inicialmente, 5 metros por segundo. Entonces, lo que hay que descubrir es cuál es el tiempo que le tomaría ya con estas condiciones alcanzar al tren.
Sí queda claro entonces las dos escenas que están aquí presentes. Es similar al caso anterior. Sí, de mi parte sí quedan claras. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo así, la primera parte es como el proceso en el que el sujeto fue ganando velocidad. La segunda ya es cuando alcanzó una velocidad máxima y con esa velocidad pues siguió avanzando e intentó alcanzar al tren. Muy bien, entonces, ¿cuánto tiempo le tomará alcanzar al vagón vacío? ¿Cómo determinamos la respuesta a esa pregunta? A ver, por ejemplo, ¿cuál de las ecuaciones que teníamos aquí anotadas podrían ser útiles para determinar esa respuesta? ¿Cuánto tiempo le tomó alcanzar el vagón vacío? La primera ecuación. La primera. A ver, ¿por qué la primera? Porque tenemos todos los datos. ¿Será que sí? Nos falta el tiempo, ¿no? El tiempo es el que vamos a buscar, ¿no? Ese lo Ajá. despejaría. Sí, el Como tiempo el es el que anterior, estamos- el anterior problema. Sí, el tiempo en este caso es el que queremos buscar. Pero a ver, quiero que presten atención. ¿En qué escena consideran ustedes para trabajar y encontrar el tiempo que le tomó alcanzar al vagón? En la escena B, ¿no? En la escena B. Ok, entonces, todos debemos estar de acuerdo entonces que es la escena B la que nos va a proporcionar esa información. ¿Qué datos tenemos para trabajar en estas ecuaciones? Me decía la ecuación 1. A ver, la incógnita es el tiempo. Entonces, en la ecuación 1, esta t no la conocemos, es la que vamos a determinar. ¿Cuánto vale A? Vale 6 metros sobre segundo. No, No, 1.2. por 1.2, perdón. Sería 0, ¿no? Porque ya la velocidad es constante. Exactamente, ese es el punto con la escena B. Bien me dijeron hace poco que en la escena B, esta persona ya se está moviendo con velocidad constante. Por lo tanto, ya no hay aceleración. Y si no hay aceleración, es decir, es 0, vean que este término se nos elimina. Y entonces en la ecuación 1, pues no hay ninguna incógnita a tiempo que nos sirva. Es más, ni siquiera va a aparecer. Entonces la ecuación 1 queda descartada porque no hay aceleración. Entonces la única que quedaría sería la ecuación 2, ¿no? Igual el despeje. Pero Ajá. no sé si funcionaría más si ocupamos la escena A. A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué de la escena A podremos retomar? Lo que es la aceleración. No, pero es O que sea, entonces, eso no afecta, por ejemplo, si la dejamos en el que ya es constante, no afectaría, ¿o sí? no, es que aquí hay que tener mucho cuidado. En la escena A sí hay un proceso de aceleración, porque es lo que hace el fugitivo, ¿no? Comienza parte del reposo y mágicamente no va a alcanzar esos 6 metros por segundo. Justamente tuvo que apresurar el paso y tuvo una aceleración de 1.2 metros por segundo. Entonces, estos 1.2 metros por segundo se ocuparon para que lograra tener esta velocidad constante. Ya en la escena B se mueve con esta velocidad. Ya no hay aceleración, porque incluso nos dicen que es la velocidad máxima. O sea, ya no puede acelerar más. Voy a poner así para que la persona pues vaya más adelante del tren. Entonces, en la escena B, ¿cuánto vale? ¿Cómo queda la expresión aquí? ¿Qué datos tenemos? La velocidad tenemos que es 6 metros sobre segundo, ¿no? Claro, sí, para la escena B sí, esa es su velocidad inicial.
Así la podemos tomar. Pero La aceleración, es de 0. 0. Muy bien. ¿Y X y la posición inicial? También, creo que también las tenemos que buscar, ¿no? Porque Exactamente. no, no nos dice. Exacto. Para la escena B tenemos que ser cuidadosos en encontrar la posición inicial, porque no nos la están dando. Bueno, pues esa posición inicial la vamos a encontrar analizando la situación A. Pero quiero aquí que quede muy claro. La aceleración en la escena B, que es justamente la escena que nos va a dar la información que buscamos, es 0 el valor de la aceleración. La única información que podemos rescatar y que podemos construir a partir de los datos de la escena A será la posición inicial. Nada más. Si es claro lo que les comento para todos, es que es muy importante que entendamos y no comencemos a mezclar datos de cada una de las escenas, porque si no, va a ser esto un desastre. Vamos a empezar a meter números y sin saber claramente qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar a argumentar, ¿no? a fijar ideas. Para determinar el tiempo que le toma al fugitivo alcanzar al vagón vacío, debemos conocer o incluso debemos tomar en cuenta lo siguiente. Algo muy importante. 1. El fugitivo se mueve con velocidad constante. Y lo pongo aquí, escena B. Porque ya nos dice el problema, ya alcanzó la máxima velocidad. Sus piernas ya no le van a dar para más. Entonces, esa es la velocidad con la que va a avanzar en adelante, 6 metros por segundo. ¿Okay? Con un valor de 6 metros por segundo. Que también hay que tomar en cuenta. La posición inicial para la escena B está determinada por los valores. Sí. Metros por segundo, ¿no? Sí, aquí lo dije, pero escribí 3. Gracias. Por los valores en la escena A. ¿De acuerdo? Entonces, la escena A sí nos va a dar información. Y la única información que nos va a permitir conocer es cuál fue la posición de esta partícula, o en este caso del fugitivo, antes de entrar a la escena B. ¿Dudas hasta aquí con el argumento escrito aquí? No, ninguna, profe. ¿No? Ok. Ahora pasemos a determinar esta posición inicial. ¿Cómo podemos determinarla? A partir de los datos que están en la escena A. Ahora, quedémonos solamente en la escena A. ¿Qué debe de pasar en la escena A? Tenemos que hallar la posición donde ya alcanzó la velocidad, ¿no? De 6 metros sobre segundo. Correcto, exactamente. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa idea, ¿qué ecuación de las que están aquí podemos ocupar? La segunda, ¿no? La segunda. No, sí, ¿no? No. A ver. Antes No, porque no hay tiempo tampoco.
no tenemos el tiempo exacto. Sería la tercera, ¿no? Y igual despejando como lo hicimos con la pasada. Exacto. Una forma sería exactamente con la ecuación 3. Tenemos dos formas. La primera es, digamos, un poquito más larga. Consideraría primero en encontrar el tiempo de la ecuación 1. Porque aquí sabemos que la velocidad de arranque del fugitivo fue de 0. Sabemos que tiene que alcanzar una velocidad de 6 metros por segundo. Y tenemos el valor de la aceleración. Por lo tanto, en la ecuación 1, la única incógnita es el tiempo. Lo podemos determinar. Ya que tengamos ese valor del tiempo, lo sustituimos en la ecuación 2 y entonces podremos saber en qué posición alcanzó dicha velocidad. Pero si no queremos estar ahí perdiendo mucho el tiempo, para calcular el tiempo, pues pasemos a la ecuación 3, ¿no? Directamente. Y entonces ya tenemos la información suficiente. Muy bien. Entonces vamos a escribir lo siguiente. De la escena A, determinaremos la posición que vamos a llamar, no sé qué podemos asignarle. A ver, no sé si... A ver, a ese X1 le voy a cambiar como X2, que es la posición en la cual el tren y el fugitivo coinciden nuevamente. Y aquí voy a indicar que es la posición X1, que es cuando el fugitivo ya logra la velocidad de 6 metros por segundo. Bueno, entonces, en la escena 1 determinaremos la posición X1, en la cual el fugitivo alcanza la velocidad máxima de 6 metros sobre segundo. Entonces, pues podemos ocupar la ecuación que teníamos del ejercicio pasado, que nos decía, ¿no? Que es la X2, pero cuidado. En el problema pasado, la velocidad inicial era la velocidad final era la que era 0. Aquí es la velocidad inicial. Entonces, ¿qué va a cambiar de la ecuación que tenemos? ¿Cómo quedará el despeje entonces? Perdón, aquí es X1. Vuelvo a la pregunta, perdón, profe. ¿Cómo queda la expresión para la X1? Sería menos velocidad inicial al cuadrado, ¿no? No puede ser la misma porque acabo de comentar. En este problema que nos interesa resolver, la velocidad inicial sí era 0. Ok. Y la velocidad final es de 6 metros por segundo. Entonces, ¿cómo queda la ecuación para...? Sería la velocidad final. Velocidad final, ajá. Menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Menos velocidad inicial. Ok. Eso se divide sobre la aceleración, ¿no?
sobre, en este caso, 2 veces la aceleración. Ajá. Y se le sumaría la X2, ¿no? Como es la escena A, es la X0. Bueno, X0. La X0, de la cual tenemos justamente aquí. Muy bien, esa sería nuestra ecuación. Justamente esa sería la ecuación que debemos de emplear para resolver y encontrar el valor de X1. Entonces, sustituyendo los datos de nuestro problema, tenemos la velocidad final, ya la sabemos. Alcanza esta persona una velocidad de 6 metros sobre segundo. Y eso se eleva al cuadrado. Menos la velocidad inicial de la cual partió. Pues como estaba en el reposo, pues es 0 metros sobre segundo. Y eso también se eleva al cuadrado. Dividido entre 2 veces la aceleración. La aceleración, en este caso, nos dicen que tiene el valor de 1.2 metros por segundo. Al cuadrado, 1.2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuánto vale la posición inicial para esta persona en la escena A? 0 metros. 0 metros, muy bien. Entonces aquí la división. Y le tendríamos que sumar 0. Bueno, ya no lo anoto, porque eso es 0. ¿Cuál es el resultado de esta operación que tenemos aquí? Mm, 2.5 metros. Sí, 2.5. A ver. Chequen bien ahí Perdón, son 15 metros, perdón, 15 metros. 15 metros, sí, eso es el valor, 15 metros. Entonces, el sujeto avanzó 15 metros, tras los cuales logró la velocidad de 6 metros por segundo. Listo, entonces ya tenemos la posición tras la cual ya se movía con la velocidad máxima posible que le daban sus piernas. Bueno, ¿cómo utilizamos entonces esta información en nuestra ecuación para la escena B? Lo voy a escribir y ahora lo comentamos. Para la escena B, entonces la ecuación de movimiento para el fugitivo es la siguiente. Por lo tanto, para la escena B, la ecuación de movimiento de esta persona es la siguiente. A ver, eso es exclusivamente para la escena B. Vamos a utilizar esta información que hemos encontrado. Para la escena B, la X como función del tiempo es 6 metros por segundo. Es la velocidad inicial para ese recorrido, para la escena B, multiplicado por el tiempo. Aquí el factor 1/2 de la aceleración es 0, porque ya no hay aceleración, ya lo habíamos comentado. Entonces, este factor o este sumando ya no está. Pero, ¿qué posición inicial vamos a asignarle? A ver, les voy a escribir esto. Menos 15 metros. ¿Es claro por qué de esta manera?
A ver, ¿por qué menos 15 metros? Es lo que iba a preguntar, ¿por qué Exacto. menos 15? Porque sería porque al menos 15 metros fue cuando no es que no sé cómo explicarlo. Se llegó al 6 metros sobre segundo. Tiene que ver, justamente tiene que ver con eso. A ver, vean, en nuestras figuras. En la escena A, estamos ubicando nuestro origen de coordenadas cuando el fugitivo arrancó, ¿no? Entonces, 15 metros más adelante, por eso nos salió 15 positivo, esta persona alcanzó la velocidad de 6 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa en la escena B? En la escena B, tomamos como punto de referencia el X1. O sea, el X1 nos colocamos ahora justo cuando ya alcanzó esa velocidad. Entonces, si miramos, digamos, hacia el pasado, ¿cuál fue su posición inicial? Menos 15 metros. Porque ya estamos parados justo cuando alcanzó la velocidad de 6 metros por segundo. A ver, analícenlo con cuidado. A ver, a ver, ese es el que Profe, a se mí no me convence. da 15 metros. ¿Cuándo te da? Me da 12.5. Algo es raro. Porque, ¿cuánto? ¿12 o 2? 12.5. 12.5. A ver, ¿qué datos cómo estás operando aquí? Profe, Sí. ahí, bueno, es que no sé, el cuadrado de abajo de la aceleración Ah, sí. es el que está mal, ¿no? Sí, Va debe por ser. dentro. Sí, es el segundo al cuadrado de la Es aceleración. que si elevaba eso al cuadrado sí daba 12.5, pero si no lo eleva sí da 15. Entonces sí, profe. Es el cuadrado del segundo cuadrado de la aceleración. Vale. A ver, entonces, quiero que esto, digamos, este resultado, que para la escena B tiene que quedar clarísimo. A ver, inicialmente estamos parados, o sea, nosotros somos los espectadores. En la escena A, estamos justo al lado del fugitivo cuando el vagón pasa. Entonces vemos que el fugitivo va avanzando y 15 metros más adelante, a la derecha, ya se encuentra con con la velocidad de 6 metros por segundo. Acaba la escena A. La escena B. Ahora nos colocamos, estamos ahora siguiendo al fugitivo, pero justo cuando ya alcanzó la velocidad de 6 metros por segundo, justo aquí, nos colocamos a un costado de él. ¿Cuál era su posición inicial? Pues 15 metros, pero a la izquierda. ¿Ya quedó claro ahora sí o todavía no? Sí, a mí ya me quedó claro, no sé los compañeros. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya quedó claro el por qué para la escena B es menos 15 la posición inicial? Sí, profe, ya Sí. la capté. Vale, muy bien. Entonces ya tenemos la ecuación. Ese es para el fugitivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí le podemos poner, para distinguirlo, la X sub F de fugitivo. ¿Cuál es la ecuación de movimiento para el tren? ¿Cuál será, cómo será la ecuación para la posición, pero para el tren? ¿Cuál fue su posición inicial? A ver, regresemos a esta ecuación. Para el tren, ¿cuál fue su posición inicial? 0 metros. O sea, el del tren no ha cambiado absolutamente nada, porque se movió con velocidad constante.
¿Cuánto vale su aceleración? Cero porque es constante. La velocidad, exactamente. Entonces aquí para el tren, su ecuación de movimiento será 5 metros por segundo, porque es la velocidad con la que pues, se ha estado moviendo todo este tiempo, por el tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Es claro por qué? Entonces, esta ecuación. Así de simple es para el vagón. Su velocidad inicial por el tiempo, nada más. Si queremos conocer el tiempo que le toma a al fugitivo alcanzar el tren, ¿qué habría que hacer con estas ecuaciones? A ver, ¿cómo determinamos ese tiempo que le toma al sujeto alcanzar el tren? ¿Qué condición debemos imponer para estas ecuaciones? ¿Qué significa que el fugitivo alcance al vagón o al tren? Que se Que ponga, tenga... ¿Cómo, perdón? que se ponga a la par del vagón, ¿no? Que esté en la misma posición. Exactamente. Debemos igualar las posiciones. Es decir, que XF sea igual a XT. Eso es lo que significa que el fugitivo alcance al tren. Por lo tanto, pues eso significa que este término tiene que ser igual a este otro. Y ya lo pueden resolver. Vean, la única incógnita que está ahí es el tiempo. Entonces, de esta ecuación, ustedes calculan el tiempo y ese tiempo es el que el fugitivo necesitó para alcanzar el tren. Para terminar, ¿cómo encuentran la distancia recorrida recorrida por el fugitivo para alcanzar el vagón? ¿Qué es lo que tendrían que hacer con estas ecuaciones? Imaginen, ya tienen el tiempo. ¿Cómo lo emplean ahora? Sustituyéndolo en cada ecuación. Pero en concreto en una, ¿no? Porque Bueno, sería por ejemplo en la del fugitivo, ¿no? en la del fugitivo, concretamente en la del fugitivo, ya lo evalúan ese tiempo que encuentran aquí y ya les va a dar pues la posición en la cual yo alcancé al vagón y ya tendrían entonces ahí la distancia que recorrió. ¿Preguntas con el procedimiento aquí? ¿Con algo que no haya quedado del todo claro? ¿Podría repetir lo anterior? Que no lo escuché bien. De esta última ecuación, de igualar las posiciones, encontrarás el tiempo que le tomó al fugitivo alcanzar al tren. Ya que tengas ese tiempo, lo puedes sustituir en la ecuación para la posición del fugitivo y encontrarás cuál fue la distancia que recorrió para darle alcance al vagón. Ok. Gracias, profe. ¿Sí de nada? Ok. Bien, muchachos, pues esos serían entonces estos dos ejercicios que nos dio tiempo de revisar. La siguiente clase, o bueno, hablando de la siguiente semana,
continuaremos con otros ejercicios de esta parte, ¿no? Del movimiento en 2 dimensiones.